Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una pregunta que de verdad ha estado en el centro de debates por siglos. ¿Qué fue lo que realmente enseñó Yeshua sobre la ley de Moisés? O sea, sobre la Torá. Nos vamos a meter de lleno en la perspectiva de una fuente que nos da una respuesta que, miren, podría sorprender a más de uno. A ver, la pregunta va directo al grano y bueno, ha generado debates por siglos. ¿Yeshua vino a eliminar la ley que Dios le dio a Moisés o más bien vino a reafirmarla? La respuesta que vamos a explorar hoy, la verdad, se inclina y con mucha fuerza hacia una de esas dos opciones. Y es que la fuente que estamos analizando sostiene algo interesante, que la respuesta siempre estuvo ahí. ¿Dónde? En las propias palabras de Yeshua. Pero por alguna razón o se pasó por alto o se malinterpretó. Y claro, esta es una visión que choca de frente con muchas ideas que se dan por sentadas. Bueno, entremos en materia. La primera parte trata sobre una afirmación que para muchos es, bastante controversial. Ok, el argumento central de esta fuente es en esencia este. Yeshua no vino a decir se acabó la Torá, todo lo contrario, vino a reafirmarla. Enseñó que hay que obedecerla pero desde el corazón. Y, ojo con esto, que es clave, advirtió muy seriamente sobre cómo las tradiciones de los hombres podían terminar anulando la instrucción de Dios. Entonces, uno se pregunta, ¿y en qué se basa todo este argumento? Bueno, la fuente no se anda con rodeos, apunta directamente a las palabras del mismo Yeshua. Vamos a ver la evidencia que nos presentan. El primer punto que presentan se basa en una de las declaraciones más famosas y más debatidas sobre todo este tema. Sale directamente del Sermón del Monte. Aquí lo tenemos. Yeshua dice, no piensen que he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. La fuente que analizamos toma esto de una forma muy literal. O sea, para ellos, cumplir no es sinónimo de terminar o darle fin. Entonces, la clave de todo está en esa palabra, cumplir. Según esta fuente, no significa terminar, sino algo más parecido a llenarla de significado, llevarla a su máxima expresión o enseñarla como se debe. Y esto nos lleva a una conclusión que la verdad es bastante radical. La Torá sigue vigente mientras existan el cielo y la tierra, así de simple. Vamos al segundo punto. Este se centra en una instrucción pero muy específica que Yeshua dio sobre los maestros de la ley de aquel tiempo. A simple vista, parece que Yeshua está ordenando una obediencia ciega, ¿no? Todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero la fuente nos dice que la clave para entender esto no está en esa frase, sino en la que viene justo antes. Y aquí está la interpretación que nos ofrece el texto. La cátedra de Moisés no se refiere a las opiniones personales de los fariseos, se refiere al acto mismo de leer la Torá en voz alta en la sinagoga. Así que, según esta visión, el mandato de Yeshua era claro. Obedezcan la Torá, la palabra de Dios, no las tradiciones que le han añadido los hombres. Ahora pasemos a la tercera parte, que toca una conexión fundamental. ¿Los mandamientos de Yeshua eran algo nuevo? ¿Eran diferentes a los mandamientos del Padre? Lo que la fuente argumenta es que Yeshua no vino a inventar una nueva lista de reglas, para nada. Su misión, según esta perspectiva, era reafirmar las que ya estaban establecidas, las del Padre. Y aquí es donde conectan dos ideas que son clave. Primero, Yeshua dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Pero luego, él mismo aclara, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. La conexión que hace la fuente es directa, imposible de ignorar. La conclusión lógica, por lo tanto, es casi una ecuación matemática. Los mandamientos de Yeshua son los mismos que los del Padre. Y los mandamientos del Padre son, precisamente, la Torá. Entonces, ¿qué significa esto? Que desde esta perspectiva, seguir a Yeshua es, en esencia, seguir la Torá. Para reforzar todavía más este punto, el texto nos lleva a una ley fundamental de Deuteronomio que dice, no añadirás nada ni quitarás nada. Y esto se convierte en la vara para medir si un profeta es verdadero o no. Esto nos deja con una definición bíblica muy estricta de lo que es un falso profeta. Es cualquiera que se atreva a cambiar los mandamientos de Dios, ya sea para añadirle cosas o para quitarle. Y aquí es donde culmina el argumento. Para que Yeshua fuera considerado un verdadero profeta de Dios, su mensaje tenía que estar en perfecta sintonía con la Torá. No había otra opción. Si la cambiaba, según esta lógica, quedaba automáticamente descalificado. Y todo esto nos lleva de la mano a la cuarta parte, que se mete en un conflicto central que la fuente destaca muchísimo, la pelea, por así decirlo, entre la Torá y la tradición de los hombres.
Es que Yeshua va y les pregunta de frente a los líderes religiosos, porque ustedes rompen el mandamiento de Dios por seguir su propia tradición. Para la fuente que analizamos, este momento es crucial. Deja claro que el problema nunca fue la Torá, sino las tradiciones humanas que la estaban dejando de lado. Y es justo aquí donde la fuente traza una línea directa hasta nuestros días. Argumenta que ese mismo patrón que Yeshua condenó en su tiempo, o sea, el de reemplazar la ley de Dios con tradiciones humanas, se sigue repitiendo hoy en día en muchísimas prácticas religiosas. Y llegamos a la parte final, la quinta, que nos pone sobre la mesa un contraste que, básicamente, resume todo el argumento que hemos visto. Por un lado, tenemos la enseñanza de Yeshua, según esta fuente. Él no abolió la Torá, al contrario, mandó que se obedeciera y condenó las tradiciones que la invalidaban. Y por el otro lado, tenemos la crítica a la práctica moderna, la idea de que la Torá ya no vale, el cambio de mandamientos clave y la creación de nuevas autoridades y tradiciones. El contraste que nos presentan busca ser, sin duda, impactante. Y cerramos con esto. No con una respuesta, sino con una pregunta que sale solita después de analizar este texto. Si por un momento aceptamos la premisa de esta fuente, nos queda una pregunta histórica gigante. ¿Cómo y por qué ocurrió un cambio tan radical? Es sin duda algo en lo que vale la pena pensar.